Vaya, de Ucrania, Rusia y Ucrania, discúlpanos de veras, pero es que me llevó mucho tiempo la entrevista con el exfiscal de Beltrones, pero lo que estaba diciendo es inédito, 28 horas después, y vemos que todavía tiene mucha validez todo esto. Brenda, bienvenida a Proyecto Puente, buenos días. Estimado Luis Alberto, un gusto estar con ustedes. Muy buenos días. Te saludo con gusto igualmente, mi estimadísima. Un mes, frente a que estamos, más de 900 civiles muertos, más de 10 millones de desplazados. ¿Qué datos tienes? Y si no se ve para cuándo acabar. En efecto, Luis Alberto, ya casi 4 millones de refugiados, un mes de guerra con incontables costos humanos y pues este día que es marcado por las reuniones en Europa de la OTAN, el G7 y la Unión Europea, en las cuales se ha anunciado pues que se implementan nuevas sanciones. Estados Unidos anuncia una serie de sanciones contra el órgano legislativo ruso, la Duma, y contra empresas del sector de defensa. Mientras que la Unión Europea ha anunciado un mejor sistema de coordinación para evitar que las empresas o personas que son blanco de estas sanciones puedan darle la vuelta, escapar a ellas. El ejército ucraniano, como sabemos desde hace varios días, haciendo avances muy limitados, no los grandes avances que se vieron al inicio, y pues claramente la operación militar no ha salido como al Kremlin le hubiera gustado, no pudo ser una guerra relámpago a través de la cual en pocos días se lograran los objetivos de Vladimir Putin, sino que por el contrario se han encontrado con una férrea resistencia ucraniana que habían subestimado, se han encontrado con reacciones cohesionadas y coordinadas de parte de Occidente, que quizás también el Kremlin había subestimado, y desde luego pues esta dificultad del ejército ruso de seguir avanzando, pero sí la voluntad de Vladimir Putin de seguir adelante en esta guerra y que en los últimos días incluso lo ha mostrado haciendo uso de los misiles hipersónicos, estos que únicamente tienen Rusia y China. Estados Unidos no los ha terminado de desarrollar y Francia tampoco, pero el uso de ellos es una demostración, digamos, de fuerza de parte de Putin, porque son difíciles realmente de traquear por parte de los sistemas de protección antiaérea y tienen una mayor rapidez y pueden ser ataques muy dirigidos. Entonces, pues la preocupación de Occidente de que puedan usarse armas biológicas o químicas, y esto pues es central. El secretario general de la OTAN dijo hoy que si Rusia utiliza armas químicas, el conflicto cambiaría completamente de naturaleza. Parece que Occidente intenta dibujar una línea roja, Luis Alberto. ¿No se ve para cuándo entonces, Brenda? Desgraciadamente no, las negociaciones continúan a nivel diplomático, hay líneas de comunicación abierta, estas mesas de negociación entre Ucrania y Rusia, pero los avances todavía no son significativos. Ya hay la voluntad expresa por parte del presidente Zelensky de hablar sobre la situación en la región de Donbass y en Crimea, digamos, llegar a algún acuerdo. Incluso él habla de que se haga un referéndum, pero bueno, un referéndum en una situación de guerra no se antoja un acuerdo fácil, quizás sea una manera de comprar tiempo por parte de Zelensky. Y bueno, también ha hablado de que no tiene pensado y que tiene descartado la opción de que Ucrania se sume a la OTAN, algo que se ha repetido no ahorita, sino desde el inicio de la guerra, pues no estaba ni siquiera iniciado un proceso formal para ello, Luis Alberto. Te pregunto por último, ¿cuántas bajas van exactamente? Porque da la OTAN que más de 15,000 soldados rusos han sido o han fallecido en esta guerra, han sido asesinados, es decir, o son las bajas rusas, aunque Rusia no dice, por ejemplo, cuántos muertos lleva, cuántas son las bajas. Y exacto, yo creo que se ha topado con pared o no ha sido fácil, no ha sido un día de campo. Sí son 900 civiles muertos. ¿Cuántos son más de 10 millones de refugiados? ¿Tú tienes datos duros exactos para cerrar de cómo va, mi estimada? Bueno, Más. los 10 millones serían de Sí, desplazados desplazados, sí, obvio. Sí. refugiados, digamos, que han salido del país, cerca de 4 millones. En términos de
el número de muertes es difícil saber, hay estimados que van desde los 6,000 hasta los 15,000. El ejército ruso no hace público sus números, el último que dio fue hace ya varias semanas y eran 400. Lo cierto es que en esta semana en un medio de comunicación cercano al Kremlin se subió una información que decía que había cerca de 10,000 bajas en el ejército ruso. Unos momentos después se bajó, se dijo que se había hackeado el sitio. En realidad, esto es un tema delicado, porque más allá de la presión que pudiera ejercer las sanciones o la oligarquía rusa, etcétera, creo que una presión crucial podrían ser las madres de los soldados rusos muertos en combate. Esto ha sido históricamente el caso en Rusia, sucedió así en Afganistán en 89, sucedió también en la guerra de Chechenia, en la primera, en la del inicio de los años 90, en donde las asociaciones de madres de soldados han jugado un papel fundamental para el fin de la guerra. Entonces, de ahí que Ucrania quiera hacer sitios web en donde las mamás puedan ubicar a sus hijos que estén prisioneros de guerra o que hayan fallecido, etcétera, para realmente darle datos a la población rusa de cuántas han sido las bajas, de quiénes han sido estas bajas y generar presión en el Kremlin. Muy bien, pues te agradezco mucho, Brenda, como siempre, y estaremos contactándote. Gracias, te mando un abrazo, mi estimada. Luis Alberto, un gusto haber estado con ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, Brenda Estefan, internacionalista y quien le ha dado pues seguimiento a la guerra. Le recomiendo mucho que la siga en sus redes sociales, en Twitter y en Facebook, porque pues tiene una visión internacional de lo que ocurre en estos temas. Hoy, el segundo capítulo de